Buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta mañana para compartir temas que hemos preparado. Y a manera de introducción, quiero indicarles que hoy voy a tratar de terminar el tema que lo he dividido en dos, en relación a la Semana de la Creación, que casi tomamos 2 capítulos. Creo que si desarrollamos este tema con toda la información que hay, creo que nos llevaría un año. Y resumirlo en 30 minutos aproximadamente, 15 de la vez pasada y 15 más o menos hoy, voy a tratar de sintetizar hasta donde sea posible y lo quiero culminar en esta mañana. El señor Mario Sigli creo que a todos nos ha motivado cuando nos indica que es necesario actualizarnos en el conocimiento, de profundizar, de investigar, de leer, y la verdad que eso es una gran motivación, porque venir a leer la Biblia acá, yo creo que eso lo podemos hacer en la casa, pero yo creo que también es importante de ahondar, y prueba de ello a mí me llamó la atención. Ustedes no sé si se recuerdan que en el último sermón que vimos con él acá, mencionó de un libro importante, que es Una mujer cabalga sobre la bestia. Interesante y la información. O sea que tenemos mucho material en relación a esos capítulos 17, 18, 19, 20 del Apocalipsis, pero hay mucha más información interesante, importante. De ahí que, a manera de esa introducción, concluyo ahí. Entonces debemos estar siempre creciendo, haciéndonos preguntas poderosas. Y para las preguntas poderosas también hay respuestas poderosas. A veces generalmente damos por sentado lo que leemos, sin confrontar con los hechos, porque es lo más fácil. Repito entonces, el libro del Génesis, podemos encontrar ahí esas respuestas, pero también hay preguntas poderosas del Génesis que ha puesto en aprietos a los estudiosos. En el tema anterior entonces analizamos a grandes rasgos los primeros 3 días de la creación. Hoy expondremos los últimos días con el propósito de motivarlos a la investigación de los hechos, si es que los hay. Y si no hay, pues al menos argumentar, como dice la Biblia, con aquellos que nos demandan razón sobre aquellas preguntas sin respuestas, porque hay preguntas sin respuestas. Pero nosotros, con las investigaciones que podríamos hacer y profundizar, sí podemos dar respuestas a esas preguntas cuando nos demandan razón. Reiterando entonces que para los primeros capítulos del Génesis no hay evidencias arqueológicas de lo que ahí se menciona. Específicamente los primeros 11 capítulos del Génesis. No se consigue. No hay. Sin embargo, podemos descubrir argumentos sobre nuestras creencias. Sí podemos. Vayamos a leer entonces Génesis 1. Voy a tratar de ir un poquito rápido, no quiero que me abarque mucho tiempo de lo que tenemos en esta parte. Vayamos entonces a Génesis 1, vamos a leer versículo del 30 al 31, del 20, en adelante. Leemos ahí: dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra. Y que la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana el 5.º día.
La última vez entonces hablamos hasta el cuarto día de la creación. Aquí estamos ahorita entonces con el quinto día. Y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, podemos ir analizando cada uno de esos versículos, pero no da tiempo. Lo que quiero indicarles es que entonces el día 5, a manera de resumen, Dios crió los seres vivientes de las aguas y las aves que vuelan sobre la tierra. Entonces, una pregunta que dejo en el ambiente: ¿de qué fueron hechos estos seres vivientes que está hablando el versículo? ¿De agua? Porque ahí dice, si leyeron, que produzca las aguas seres vivientes. ¿Están hechos de aguas? Porque si el agua es que los produjo, ¿cómo poder entender? Lo que estoy planteando no es nuevas doctrinas ni diferentes doctrinas. No es eso. Simplemente para hacerlos y para hacerme pensar. Para hacernos pensar. No darlo por sentado. ¿Cuál serían las respuestas que darían ustedes a este respecto? ¿Cuál sería? Simplemente hemos aprendido, Dios creó todo en una semana de la creación y punto. Así. Bueno, es para hacerlos entonces reflexionar, porque de hecho Dios los creó. Eso sí, no hay para discutir. Dios los crió. El asunto es que nos acostumbramos a que nos den todo ya digerido. A veces estamos acostumbrados, no, que lo diga la persona indicada, es la última palabra, ya está. No. Tenemos que estudiar. Vean, a Jesucristo le hicieron preguntas poderosas y preguntas difíciles. Unas contestó y otras no. ¿Se recuerdan ustedes de aquel doctor, un escriba, Nicodemo, cuando le hizo la pregunta a Jesucristo, eso de nacer de nuevo? Jesucristo le dijo: ¿qué? ¿Y no sabéis? Porque Jesucristo reconocía que sí sabía. ¿Acaso un hombre adulto va a entrar en el vientre, verdad? Estoy parafraseando eso. Sin embargo, Jesucristo explicó esa pregunta. Entonces, a veces no nos gusta que nos hagan preguntas difíciles, pero fíjense que con las preguntas difíciles uno aprende. Ambos aprenden, el que pregunta, el que responde. Es interesante, hay crecimiento. Entonces, hay libre albedrío. Eso sucedió entonces en el día 5. El día sexto Dios crió seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y al hombre a imagen de Dios. ¿Ya? En el mismo día sexto no solo fue creado el hombre, fueron creados las bestias en ese sexto día de la tierra y serpientes en ese mismo día.
Según la Biblia indica que Dios formó de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento y le dio vida. Para los niños podríamos entender, bueno, como que Dios hizo un muñequito, ¿verdad? Con su mano, o un muñecón, ¿verdad? Porque ahí lo creo ya adulto. Con sus manos le dio forma y sopló en su nariz y le dio aliento de vida. Y a los otros seres que crió en este sexto día, que fueron hechos de tierra, ¿cómo lo hizo? ¿Se han preguntado? ¿Cómo lo hizo el elefante? O la jirafa, a esos animalitos, los miles de animales, ¿cómo lo hizo? Sobre la tierra. Fueron hechos de la tierra. ¿Lo hizo con su mano? ¿Cómo? Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Le dio forma. Con su mano, o sea, le dio forma. Polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero insisto, ¿y qué de los animales? ¿Y qué de los animales? A veces no nos ponemos interés a esto, ¿va? Porque hay mucha gente que desprecia a los animales. Pero los animales son criaturas de Dios, por ejemplo, nuestras mascotas. Y nos lo dejó al hombre para que lo cuidáramos, a los animales, no para que lo maltratáramos. Pero, ¿cómo fueron hechos esto? ¿Por qué no les dio forma? ¿O sí les dio forma con sus manos? ¿Cómo fueron hechos? Si fueron hechos con el mismo material, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué respuesta podían dar? Génesis 2:19. El eterno Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Los biblistas se preguntan cuánto tiempo le llevó a Dios a hacer todos los animales y lo hizo con su mano. Y fue en el sexto día. Y ellos, para argumentar, entonces por eso algunos estudios indican, entonces que no fueron 6 días de 24 horas, sino fueron 6 etapas o 6 eras. Puede ser de miles cada etapa o millones de años. Y por eso hay argumentos que no están sustentados en la Biblia. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo fue creado el hombre? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Aparece en la Biblia? ¿Hace 6,000, 7,000, hace 10,000 o 30 millones de años? ¿Cuánto? Hay muchas teorías y especulaciones desde yo no escribí bien esta palabra aquí, el Australopithecus, pero muchos de ustedes se acuerdan, el hombre de Neandertal, el Homo sapiens, ¿y Adán? Algunos estudiosos comparan, no es que Adán haya venido de estos seres, sino son como sus semejantes, ¿verdad? Sus semejantes. Son los estudios que plantean que son sus semejantes para sostener la existencia de estos seres que han encontrado los científicos. Pero, ¿y Adán? ¿Existió realmente? ¿Solo porque lo dice la Biblia? ¿Existió el Adán histórico o solo el Adán legendario de una leyenda? ¿Cómo explicar eso? ¿Por fe únicamente? ¿Qué evidencias hay? Insisto, no hay. Bueno, hasta lo que yo he investigado, no he encontrado.
Sin embargo, el líder máximo de los samaritanos actualmente, fue el año pasado que tuve la oportunidad de ver un video, es el director del Museo Samaritano en Israel, de nombre Yefet Hakohem Asher. Él indica en esa entrevista que le hicieron que la Biblia samaritana es más exacta que la Biblia hebrea. E indica también que la Biblia hebrea tiene cerca de 7,000 diferencias de la Biblia samaritana. Y si vamos más atrás, ¿de dónde vino la traducción de la Biblia samaritana? Y vamos más atrás, vamos de la Septuaginta, vamos del Códex Sinaítico o del Códex Vaticanus. De ahí viene, pero fueron de copias de esos documentos, lo de ellos, la Biblia samaritana también. Entonces este líder sostiene, ¿y por qué les menciono esto? Porque muy interesante. Lo de él existe actualmente en el monte Gerazim, en Jerusalén, ahí existe, y ahí existe un museo. Y él en la entrevista dijo, yo soy un buen samaritano, y aquí les voy a dar a conocer lo de la buena samaritana, con reliquias, con evidencias ahí de algunos arqueólogos, y el museo de ese museo samaritano, ahí lo tienen, y ahorita ya abrieron las puertas para que cualquier extranjero pueda visitar esa parte. ¿Por qué les menciono de este señor? Porque me pareció interesante cuando indicaba, no que sea verdad, solo se lo estoy mencionando, él manifestó que él es el único que tiene la fecha exacta cuando fue creado Adán. La fecha exacta cuando nació Moisés y Abraham. Lo tenemos, nadie más lo tiene, indicaba él. Ahora nosotros sabemos, si esto es un gran embrollo que no sabemos cuándo, o especulamos si usamos la cronología de antes de Jesucristo, llegamos al pueblo de Israel, la época de Moisés, de Abraham, de Lot, nos vamos hacia atrás, podemos calcular, pero ¿cómo? Pero para hacerlo más sintético, no encuentro más detalles porque me va a usar mucho tiempo. Para hacerlo fácil este embrollo, muchos estudiosos sostienen que Adán es un personaje legendario, para no meterse a problemas. Sin embargo, la existencia del Adán histórico lo debemos quizá argumentar. No hay evidencias. ¿Cuál podría ser? Simplemente con Jesucristo y Pablo. Ellos mencionaron la existencia de Adán y evidencias de Jesús histórico, de nuestro Salvador y de Pablo, eso sí hay. Y ellos existieron aproximadamente 2000 años, están más cerca de las situaciones. Y ellos mencionaron a Adán. Por lo tanto, yo voy a creer en estas palabras, a mi Salvador, a Jesucristo, al apóstol Pablo. Ellos lo mencionaron. A ver si me da tiempo. Vayamos por favor a 1 Timoteo, capítulo 2. Porque si algunos nos argumentan que la semana de la creación es una leyenda, son mitos, pero recuerden ustedes que los mitos nos han enseñado que es algo inventado, algo que no existe, pero hay mitos reales con evidencias. Entonces el concepto de mito es bastante complejo, no es tan sencillo como nos los han enseñado. 1 Timoteo, no encuentro la cita, permítame. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13 al 14, dice ahí el apóstol: porque Adán fue formado primero, coincide con la cita del Génesis, que Dios formó a Adán. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado,
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y cuando ellos estaban escribiendo esto, no estaba el Nuevo Testamento, estaba el Antiguo Testamento. Y buscaron otras evidencias que no aparece acá. No voy a dar la cita, pero me parece interesante Lucas como investigador. Él vio la historia y yo creo que está en capítulo 1, si ustedes lo revisan, cómo Lucas, para poner en orden los hechos, tuvo que investigar y trató de poner en orden las cosas. De igual manera hicieron ellos. Vayamos a leer rápidamente Marcos. Ahí no se menciona el nombre, pero con leerlo podemos asociar de quién se está refiriendo. Marcos, capítulo 10, versículos 5 al 6, dice: y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, refiriéndose al mandamiento que dio Moisés. Pero al principio de la creación, está haciendo referencia al Génesis, capítulo 1 y 2, de la creación, varón y hembra los crió Dios. Pero no dice Adán y Eva, pero fácil de relacionar, está hablando de Adán y Eva. Y hay otras citas más, ¿verdad? Pero eso lo pueden ustedes leer por aparte, como fundamento de la existencia del Adán histórico. En esa etapa, regreso ya al Génesis de lo que estamos hablando del quinto y sexto día, porque es bastante complicado tratar de condensar, porque hay mucha información en este respecto. En esa etapa existió el vegetarianismo únicamente. Dios crió tanto para los animales y para el hombre las plantas verdes para el alimento, tanto para el hombre y para los animales. O sea, no comíamos carne. Ahora somos tan insensibles de ver y matar los animalitos que podemos comer y que Dios ha permitido. Pero en esa época no, solo las plantas. Y por eso hay hombres en esa época que vivían 500, 400, hasta 900 años. O sea, hay argumentos por qué la gente en esa época vivía largo tiempo. A veces uno solo dice, es que Dios los bendijo, Dios no. También hay argumentos del por qué podían vivir mucho tiempo. Entonces ellos se alimentaban porque Dios permitió. No hubo depredadores, no había. En esa época fue hasta después del arca de Noé. Este es otro tema, ¿verdad? Pero lo estoy relacionando. En la que se permitió matar a los animales para alimento. Pero otro punto importante, a veces no le ponemos importancia. Pero cuando dice ahí, y leímos, ¿verdad?, que permitió y crió toda planta verde para comer y toda hierba. Pero lo leemos de corrido. Pero la palabra todo no es todo. Es difícil a veces de comprender. Todo no es todo, es relativo. ¿Por qué? Porque en esa época también, aparte de las plantas verdes, crearon también plantas venenosas. ¿Se podía morir el hombre? Entonces no, sino todo lo que Él permitió que comiera, sería. Todo lo que Dios permitió que únicamente se comiera. ¿Cuál fue el siguiente? Hablamos ya del quinto, del sexto día, el séptimo día, donde ya muchos conocemos y sabemos esto. Y fue el séptimo día, creado por Dios. El problema planteado es, ¿cómo creó? ¿Cómo lo hizo? El sábado no es físico, o sea, no se puede tocar el tiempo. ¿Cómo lo hizo Dios? La explicación que se tiene es que Él
creó el sábado descansando. Él creó el tiempo y el espacio, en este caso, descansando. ¿Y cuándo fue eso? Entonces aquí podemos concluir entonces que el tiempo y el espacio, que son temas a veces de carácter filosófico para explicar, el tiempo y el espacio tuvo su origen, no es eterno. Yo hace muchos años tenía esa idea y siempre me hacía estas preguntas. ¿Quién existió primero, Dios o el tiempo? El tiempo. ¿Por qué? Porque ahí Dios, fue Dios, hizo el tiempo. Bueno, entonces, al existir Dios está el tiempo. No hay explicaciones para hacerlo tan sencillo, muy difícil. Lo que se puede decir es que Dios está fuera del tiempo y el espacio, trasciende eso. Pero el tiempo y el espacio, lo dimos la primera vez, fue creado en el primer versículo que menciona la Biblia, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí se inició el origen del tiempo y el espacio. Por lo tanto, no es eterno. Entonces, a manera de conclusión, por cuestión del tiempo, hay muchos detalles y en este caso yo quiero permitirme, porque a veces no alcanzó el tiempo de decir todo y si posiblemente hay algunas incongruencias posiblemente, pues yo creo que al final si alguien, pues podemos responder algunas cosas que quizá pueda dejarles ahí al aire, con mucho gusto podemos ampliar y responder, porque son temas que necesitan mucho tiempo para de explicar o argumentar, pero es interesante. A mí el libro de Génesis cada vez más me está dando muchas sorpresas, interesante. Y hay respuestas a esas preguntas, a veces sin respuestas. Entonces, a manera de conclusión, para los estudiosos hay varias teorías sobre la creación, así, a manera de resumir. Unos creen que fueron 6 eras o 6 etapas de miles o millones de años. Algunos líderes de la Iglesia Católica, como los jesuitas, creen en eso, que el hombre surgió hace 30,000 años y tienen sus argumentos. Para algunos teólogos, que fueron 6 días literales de 24 horas aproximadamente. La fecha exacta no se tiene. Pero la Biblia respalda cuando habla, fue el día primero de tal. Fue la tarde y la mañana del día primero. Fue la tarde y la mañana del día segundo. Y lo especifica, lo dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, la creación del tiempo y el espacio tuvo su origen. Ya mencioné cuándo, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. La creación de todo lo que existe en el espacio y tiempo, ¿qué es? Con todo lo que he dicho, todo lo que existe en el espacio y en el tiempo que fue creado por Dios es la prueba de la existencia de Dios. Y en ese Dios es en lo que creemos, en ese Creador, el Todopoderoso. Ahora, entre el Adán legendario y el Adán histórico que los biblistas analizan, concluimos que Pablo y Jesucristo ratificaron la existencia de Adán y Eva, y las citas que leímos, y hay más. Simplemente no se sabe la fecha exacta de su nacimiento, si no estaríamos celebrando su cumpleaños, ¿verdad? Por lo tanto, la semana de la creación es un argumento para obedecer lo que está escrito en piedra. Y lo que está escrito en piedra no se puede cambiar, ni modificar, ni alterar. ¿Y cuál es? La ley santa de Dios, los 10 mandamientos. Y temer a nuestro gran Creador.